Les deseo las más ricas bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amada familia cristiana y amigos que visitan esta plataforma digital. Sean todos bienvenidos. Ahora, atentos a escuchar la bendita palabra de Dios. Y comencemos. Con ustedes, nuestro pastor Rodrigo Muñoz, desde la óptica escatológica y profética de Apocalipsis 12. En el 12, que es lo que nos compete, decíamos que el 12 narra entonces una visión de Juan. Juan tiene una visión. ¿Qué fue lo que Juan vio? Dice que vio en el cielo una señal. ¿Sí? Vio una señal. ¿Cuál era la señal? Vio a una mujer vestida ¿de qué? El sol la cubría, la alumbraba, la iluminaba. ¿Qué más tenía la mujer? Estaba rodeada ¿de qué? De 12 estrellas, pero también estaba la luna por ahí. ¿Sí? La mujer estaba además encinta, estaba embarazada, estaba por dar a luz. No solamente estaba encinta y no solamente estaba embarazada, sino que estaba en los días del alumbramiento, estaba porque naciera el bebé y ya le habían tomado la ecografía porque Juan dice que es un hijo varón. ¿Está conmigo? Ya le habían hecho la ecografía porque Juan dice por nacer un hijo varón. Pero el hijo que está por nacer, además Juan dice, o más bien ya tiene la biografía del hombre o del varón que va a nacer. Dice que ese varón va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Está conmigo? Dice que habiendo la mujer dado a luz, estaba también atento y listo el dragón. ¿Sí? El dragón estaba listo para que apenas naciese el hijo varón, arrebatarle el muchacho a la señora, amén, y no permitir que entonces lo que estaba establecido para él se cumpliera. Dice también el capítulo que para que el dragón no pudiera cumplir su propósito, entonces se dio una guerra, una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban o luchaban tremendamente con el dragón y sus ángeles. Amén. Sigue diciendo el capítulo que entonces a el muchacho, el hijo varón, habiendo nacido, fue arrebatado, pero no por el dragón, sino que fue arrebatado para Dios. Amén. Fue arrebatado para Dios. Yo no sé si eso le suene o le parezca que tenga que ver por allá con Hechos capítulo 1, cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, charlando, haciéndoles algunas recomendaciones. Vea, muchachos, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, etcétera. También lo encuentra en Juan capítulo 17 en adelante. Yo me voy, pero ustedes saben a dónde voy y también conocen el camino. Amén. Y les empieza a dar una serie de sermones de consolación. Y dice mi Biblia que estando en esto Jesús como consolándolos y animándolos y dándoles herramientas, dice que una nube lo cubrió. Amén. Y empezó a levantarse. Empezó a despegar del piso y ellos empezaron a ver cómo subía y se quedaron viéndole hasta que arriba una nube lo ocultó de sus ojos y de momento estaban ahí unos ángeles, unos varones que le dijeron: ¿por qué estáis mirando desconsolados al cielo? Así como le habéis visto ir, así mismo vendrá. Denle una alabanza al Señor. Aunque a usted no le parezca, esto que les estoy narrando de Apocalipsis 12 tiene que ver con esa escena. Fue arrebatado.
el hijo varón que nació fue arrebatado, porque ese alumbramiento entonces vamos a verlo desde dos ópticas. Amén. Miqueas capítulo 5 nos habla del alumbramiento. Y tú, Belén Éfrata, pequeña entre las demás aldeas, pero de ti nacerá el que ha de ser el Salvador del mundo. Ya vamos a ir por allá, por esas citas, para que entendamos que esto no es solamente uno ubicarse ahí en Apocalipsis 12 y arrancar corriendo a decir, no, es que esto tiene sustento bíblico. Amén. El mismo libro del Génesis, desde el capítulo 3, el verso 15, ya nos está hablando del nacimiento de este muchacho, de este hijo varón. Génesis capítulo 3, el verso 15 nos habla de la promesa salvífica, la primera de todas las promesas que se escribieron en la palabra de Dios, la primera de todas las promesas de restauración, de redención, de perdón y de volver a que el hombre regresara a su imagen inicial. ¿Qué fue lo que dijo Génesis 3:15? ¿Quién me dice? Pondré enemistad entre ti o entre tú y la mujer, ¿sí? Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá ¿en qué? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Eso es una promesa de Mesías. Tenía que nacer un hombre que fuera el Salvador del mundo. Amén. Y es el mismo Génesis, eso ustedes lo conocen hasta la saciedad, es el mismo Génesis, por ahí en el capítulo 37, que nos habla de la visión, la misma visión que Juan está viendo, es el mismo sueño que tuvo José, ¿se acuerdan? Que los hermanos de José lo aborrecían porque José era un soñador, y ellos creían que él se las quería dar de más, que quería gobernar sobre ellos. Y entre los sueños que José tuvo uno muy idéntico a la visión que Juan está viendo. Dice que José soñó, ¿se acuerdan? Que soñó que el papá, la mamá y los hermanos, amén, amén, se inclinaban y hasta se postraban delante de él. Eso le costó a José que lo vendieran, que lo pusieran en la cisterna y que lo entregaran a un país vecino, porque los muchachos terminan diciendo, ¿qué crees tú y qué quieres tú? Que nosotros nos humillemos y tú eres el menor, y que nos postremos delante de ti, y también mi papá y mi mamá. No es tan tibio, hermano. Pero ellos no entendían, tal vez ni el mismo José lo entendía. Por eso José aquí hace un tipo de Cristo. Amén. No solamente por el sueño, sino porque fue vendido también. ¿Fue vendido por quién? Por sus hermanos. Acuérdese que Jesús dice, con estas fue herido en la casa de mis hermanos. A Jesús lo vendieron sus hermanos por el mismo precio que vendieron a José. Hay un paralelismo tremendo en esto de José y del Mesías. Gloria a Dios. Entonces, tomado ya más o menos un panorama de lo que es la visión de Juan en Apocalipsis, y viendo aquí entonces lo que tiene que ver con la salvación de Israel, capítulo 9 del libro de Romanos, y otras porciones más que vamos a analizar, es donde podemos ir encontrando la manera, la forma de ir haciendo que estas dos porciones tengan la forma de ir haciendo un engranaje. Amén. Entonces vaya haciendo el engranaje con Apocalipsis 12, Romanos 9, Miqueas 5, Génesis 3, Génesis 37. Amén. Para que cuando lleguemos a tomar la conclusión, porque
esta mujer que aparece en Apocalipsis 12 tiene la misma o ofrece la misma dificultad que nos ofreció el capítulo anterior con respecto a los testigos. Recuerda que con respecto a los testigos, capítulo anterior, vimos que habían no una opción, sino varias opciones de interpretación, y que la mayoría de las interpretaciones que ofrecía el capítulo 11, quienes lo interpretan no en el contexto que nosotros lo vimos, sino en cualquiera de las otras opciones, todos tienen pruebas bíblicas para hacerlo. Aquí, con respecto al capítulo 12, entonces esta mujer, esta visión, también ofrece varias opciones. Hay quienes dicen que la mujer es María, la mujer que aparece en el 12. Hay quienes dicen que esa mujer es la iglesia. Hay quienes dicen que esa mujer es Israel. Hay quienes dicen que esa mujer es una doctrina. Hay quienes dicen que esa mujer es la iglesia católica. Y hay entonces también una gama de posibilidades por las cuales nos podamos ir. Amén. Nosotros tenemos que tenemos que dejar con respecto al capítulo una posición, obviamente. Amén. Pero antes de tomarla, vamos a buscar el sustento bíblico para poder decir, nos quedamos con esto. ¿Está claro? Dejando claro que cada vez que la Biblia, y más en la profecía escatológica, cada vez que la Biblia se refiere a mujer, tiene las siguientes posibilidades: ¿es una religión? ¿Es una iglesia? ¿O es una nación? ¿Ok? Cualquiera de las tres posibilidades, cuando la Biblia habla de mujer, tiene esas tres posibilidades, y cualquiera de las tres pudieran ser correctas, obviamente ubicándonos en el contexto en que estemos. El capítulo 12 tiene más o menos 5 o 7 referencias con la palabra, la expresión mujer. Ok, lo que indica que aquí el propósito es fuerte y el contenido es bien definido, y eso nos obliga a que tengamos que pararnos en una postura, en una posición, y definir por la palabra de Dios. El capítulo 9 de Romanos, entonces, nos habla Pablo de lo que es la supremacía, de lo que es el privilegio y la posición que Israel tiene delante de Dios. Aquí vamos a entender muchas cosas con respecto a Israel, con respecto a lo que el pueblo de Israel tiene, que no tenemos nosotros. Pablo se entristece y se lamenta por sus hermanos, y dice que él deseara, escuche, ser anatema, o sea, como quitarse de aquí, de donde él está, porque acuerde que Pablo es iglesia en este momento que está hablando. Él quiere como quitarse de aquí y ponerse aquí, pero ¿con qué fin? Dice, a fin de hacer salvo a mis hermanos. ¿Por qué Pablo tiene la preocupación? Porque a Pablo se le ha revelado el evangelio de Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Amén. Pero acuérdese que Pablo es descendiente de Israel. ¿Es de la tribu de quién? ¿De dónde? ¿De qué tribu es Pablo? De la tribu de Benjamín. ¿De qué tribu es Pablo? Repita con ganas para que se la grabe. ¿De qué tribu es Pablo? Pablo es descendiente de la tribu de Benjamín. Por eso él se considera judío, ¿ya? Israelita de sangre, porque él es descendiente de la tribu. Pero a la vez también es ciudadano romano. Eso lo hace entonces también gentil, ¿ya?
Entonces, a él se le revela el evangelio por una tremenda manifestación de Dios. Ustedes la conocen. ¿Sí se acuerdan? O les recuerdo un poquito la memoria. Recuerden que Pablo va con cartas, con documentos legales a Jerusalén, de Damasco a Jerusalén, va a acabar y a tomar presos los cristianos que habían en Jerusalén. ¿Recuerdan? Él iba con su gente y iba a hacer añicos el cristianismo en Israel. Pero yendo de camino, dice mi Biblia que Pablo recibió una revelación de parte de Dios. Amén. Que de repente lo cubrió un rayo del cielo, rayo de luz, porque el evangelio nunca será oscuridad, el evangelio siempre es luz. Un rayo de luz que lo cubrió y lo tumbó del caballo. No, de la yegua, del burro, del camello. Está incrédulo Héctor hoy. Entonces, ¿de qué lo tumbó? No lo tumbó de nada. Ah, bueno. Porque uno escucha mucha gente diciendo, y Pablo se cayó del caballo. ¿Y de qué color era el caballo? No, dice que lo derribó a tierra. Uno asume que de pronto sí iba en un caballo, o de pronto iba en un carro de caballo. Pero entonces, para que no la embarremos, señor predicador, lo derribó a tierra. ¿Listo? El rayo de luz lo derribó a tierra. Amén. Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí voy a cobrar de contado. Escúcheme, señor religioso. Pablo no era un mundano, Pablo era un seguidor, guardador de la ley, celoso del día de reposo. Amén. Amén. Celoso del día de reposo. Sin embargo, Jesús, porque esa voz era la de Jesús, ya le voy a decir por qué. Cuando le pone su linterna le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, espantado y temblando, dice: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta del cielo dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Oiga, tremenda sorpresa para el apóstol. Él se creía mejor que los que iba a matar, porque los que iba a matar eran los que comenzaban la iglesia, esta iglesia en Jerusalén, los que estaban comenzando. Le dolió. Oiga, él se creía mejor porque él era tradicionalista, él era guardador de la ley, fariseo de fariseos. Pero la voz le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Pero Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Estaba persiguiendo era a unos herejes. Pues es que esos herejes, como nos dicen por ahí, ojalá me lo esté escuchando un buen líder trinitario. Esos herejes, como nos han dicho, no ahora, sino desde allá, desde Jerusalén, esos herejes son el cuerpo de Jesucristo. ¡Aleluya! A propósito, ya que toqué el tema que a mí me mata, ayúdenme a orar porque tengo una invitación para la ciudad Bolívar. Se van a reunir todas las iglesias y todos los pastores a un seminario de unicidad.
y nos han invitado para que vayamos a extenderles este seminario. Yo sé que el Señor nos va a ayudar. Estoy ilusionado, hermano, y ojalá vaya el que tiene que ir. Amén. No por lo que yo sepa, sino por lo que yo sé de Dios. Aleluya. Yo soy Jesús al que tú persigues. Cualquiera que se meta con esta iglesia se metió nada más y nada menos que ¿con quién? Con Jesús. Porque si usted lee, mi amigo, lea la Biblia y verá que Pablo iba a perseguir esta iglesia. Esta, no le estoy diciendo otra, esta iglesia. La iglesia que acababa de nacer en el aposento alto en Jerusalén, que había recibido el Espíritu Santo y que predicaban que Jesucristo es Dios manifestado en carne. A esos herejes que tenían esa locura y ese mensaje, Pablo iba a perseguir porque él creía que este era un mensaje que había que acabar y destruir. Pero se encontró con el dueño del mensaje por el camino. Dígale amén a eso. Entonces, este Pablo está ahora metido en un problema. Él no deja de ser judío, pero ahora es iglesia. ¿Me está entendiendo ahora sí por qué Pablo siente dolor aquí? Porque él no dejó de ser judío, él seguía teniendo esa corriente y esa sangre judía, pero además es iglesia. Y entonces Pablo ve que los de su casa, los de su parentela, los de su prole no se están salvando, se están salvando los otros. Amén. Para que se cumpliera lo que Pedro había visto en el lienzo, ¿se acuerdan? En la visión, lo que había visto Cornelio. Amén. Que había en el lienzo de toda clase de animal inmundo. Ahí estábamos nosotros. Digan gloria a Dios los marranitos. Amén. Ahí estábamos nosotros. Animales inmundos. Solo había animal inmundo en el lienzo. No había de ninguna otra clase de animal. Solo animal inmundo. Y entonces se le da la orden a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, no puede ser posible, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice: no, Señor, estás atrasado de noticia. Lo que el Señor limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ese lienzo que baja desde las 4 puntas de arriba es el mismo evangelio que ha de ser predicado en los 4 ángulos de la tierra, que comenzaba con la conversión de la casa de este señor, a quien la visión también le había dicho: usted es un buen religioso, usted hace buenas limosnas, usted da buenas ofrendas, pero una cosa te falta. Lo mismo que te hace falta a ti, mi amigo que está conmigo esta tarde aquí, lo mismo que le hace falta a ti, mi amigo que está en el internet, y lo mismo que le hace falta al pastor trinitario religioso que está parado frente a un púlpito hoy. A usted le hace falta una cosa. Una cosa le hace falta. Amén. No es que lo que usted esté haciendo está mal. No, el Señor le dijo a Cornelio: lo que estás haciendo está bien hecho y has subido en la presencia de Dios. Pero si se trata de salvación, le falta una cosa. Para ser religioso está bien. Para ser religioso está bien que tengas la iglesia del millón. Para ser religioso está bien que tenga el templo más bonito, pero si se trata de salvación, para salvación te hace falta una. Un aplauso para el Señor. ¡Oh, aleluya! ¿Y cuál era la que le hacía falta? Pedro vino a la casa. Este señor le reunió toda su familia, sus conocidos, sus amigos, los reunió. Vino Pedro, les predicó el evangelio de Jesucristo. Amén.
Le hizo todo un discurso, un buen proceso. Y mi Biblia dice que cuando el sermón terminó, Cornelio y toda su casa se convirtieron a Jesucristo. Pero dice además, escúchame, y fueron bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Quién dijo que no? Claro que sí, porque es que el nombre de Jesucristo, ¿o acaso Jesús no es el Padre? ¿O acaso Jesús no es el Hijo? ¿O acaso Jesús no es el Espíritu Santo? Solo que Pedro no repitió. ¿Qué es lo que usted hace, Señor? Usted repite, no practica, repite. Y yo lo desafío a que practique la doctrina bíblica. Pedro dijo a Cornelio y a todos los que se bautizaron: yo los bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vea, si hubiera un trinitario inteligente, comenzaría a bautizar así, sin necesidad de dejar de ser trinitario. Más fácil, hermano, no se la estoy poniendo. Si hubiera un trinitario inteligente, bautizaría en el nombre de Jesucristo sin tener que dejar de ser trinitario. Parece raro, pero es así. Amén. Pablo, como conocía esto, entonces él ahorita está bien preocupado. Y es tanta la preocupación de Pablo que él presenta una defensa, hace una apología de su pueblo. Póngale cuidado. Verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, quitarme de aquí de lo que ahora creo, a ver si los puedo hacer salvos a ellos. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y mire la apología tremenda que hace Pablo de ellos, como tratando de justificarlos o a ver por dónde les logra meter la salvación. Que son israelitas, de los cuales son, sume, porque esto cuenta. Y yo sí le invito a la iglesia de Voz a la Cabaña a que respete a Israel. ¿Oyó? Esto cuenta, mire, de quienes son: 1, la adopción; 2, la gloria; 3, el pacto; 4, la promulgación de la ley. Vea esto: 5, el culto; 6, las promesas; 7, los patriarcas; 8, el Cristo. 7 es número perfecto, pero 8 es número de superabundancia. Así que lo que estoy diciendo es que ellos lo tienen en todo el sentido de la palabra. No solamente en lo espiritual, sino en lo físico. Tienen el número 8. Amén. De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es un Dios. Amén. ¿Es que? Cristo es Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Bendito por un siglo. Por los siglos. Ese bendito por los siglos es que Él es Dios desde antes y hasta después.
algo que hacer ahí. ¿Y de quién es eso? De Israel. Entonces sí se da cuenta que la iglesia debe tener este conocimiento y debe tener bien clara la posición con respecto a Israel. Claro, lo que pasa es que nosotros no entendemos muchas cosas y obviamente que Israel es una nación hoy, una potencia mundial envuelta en política, envuelta en guerra, envuelta en tantas cosas. Pero yo le pregunto, ¿cuándo Israel no ha matado? Si aquí abajito dice, vea, verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, amén, no habían nacido, porque Rebeca termina embarazada y ahora tiene gemelos, mellizos, ¿ya? A uno lo llamaron Esaú y a otro lo llamaron Jacob. Esos dos muchachos ya adentro en el vientre estaban agarrados. Tanto así que cuando nacieron, el uno le tenía agarrado el talón al otro y no lo dejaba salir. Estaban trenzados. Así que esta es una nación que nació para eso, para pelearla. Amén. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ellos lo que están librando no es una guerra espiritual. A ellos Pablo no les puede decir: vosotros no tendréis lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Eso se lo dice Pablo a la iglesia. Pero a Israel le dice: hay que sacar la espada, papá. Porque la lucha de Israel es física. Ellos están peleando por una tierra que tiene mojones. Los tolimenses saben ese lenguaje, mojones. Los mojones son los que linderan una finca de la otra. ¿Sí o no? Ellos están peleando por unos mojones, por unos linderos que un día su padre recibió como promesa. Dios le dijo a Abraham: colócate ahí y mira hasta donde alcanza a mirar, por el oriente, por el occidente, por el norte y por el sur. Así será tu tierra. Y yo la daré a ti, tu descendencia, y por allá limitará con este, y por allá limitará con este, y por aquí limitará con este, y esos serán tus linderos, y será así porque es palabra de Jehová Dios. Pero de aquí a allá vas a encontrar muchos enemigos, muchas naciones enemigas pelearán contra ti. Por eso cuando Israel fue a salir de Egipto, Moisés le tuvo que decir al Señor: si no has de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Porque ellos sabían que la pelea era física. La nuestra es espiritual. ¿Por qué hay diferencia entre lo uno y lo otro? Porque lo de ellos es físico. Ellos no están peleando por el cielo. Ellos están peleando por tierra, tierra física, fincas, parcelas. Nosotros estamos peleando por lo celestial. Denle una alabanza al Señor. Que a la final ellos tendrán tierra, nosotros cielo, pero estaremos los dos. Entonces a partir de ese momento habrá una cosa que se llamarán habitantes celestiales y habitantes terrenales. Eso lo encontraremos por allá después del milenio. Amén. Vamos a hablar de esa clase de gente. ¿Quiénes habitan el cielo? ¿Quiénes habitan la tierra? ¿Y por qué? ¿Van comprendiendo? ¿Sí van comprendiendo? Entonces, mire por qué la preocupación de Pablo por sus hermanos. Porque él ya se siente salvo, pero ve que sus hermanos están más perdidos que en el día de la madre. Pues él tiene urgencia, tiene angustia por la salvación de sus hermanos, pero confronta a la iglesia. Porque la iglesia se había presentado, escúcheme, se había presentado un problema entre lo que era iglesia neotestamentaria y el pueblo de Israel.
La iglesia se había llenado de gentiles y se había llenado también de judíos. Y entre los dos había un choque. Porque los judíos se creían mejores hermanos, los gentiles se creían mejores hermanos, y había un choque entre ellos. Los judíos creían que aunque eran iglesias se tendrían que mandar circuncidar. Los gentiles creían que no. Y entonces los judíos le decían, pues si usted quiere ser iglesia, mi hijo, y quiere pertenecer al cuerpo de Dios, tiene que mandarse a cortar el pedazo de hierbo. Amén. Y había un choque ahí constante, tanto así que Pedro se ve involucrado en ese choque, y el mismo apóstol Pablo tiene un choque ahí, y se tiene entonces que reunir la iglesia, se tiene que reunir en concilio la iglesia, para que acuerden realmente qué trato se le debe dar a cada pueblo. Y es aquí donde Pablo está diciendo que de los dos pueblos hizo... Denle una alabanza al Señor, hermano. De los dos pueblos hizo uno. Y entonces ya no hay judío ni ya hay griego, sino que los dos. Amén. Pero escúcheme esto, escúcheme para que no se envanezca. El olivo viejo, el olivo que existía, eran ellos. Nosotros éramos olivo pero silvestre. ¿Qué hizo el Dios nuestro? Cortó una rama del olivo silvestre y lo insertó en el buen olivo. Amén. Lo insertó en el buen olivo. Y ahora, aunque somos olivo insertado, chupamos de la misma savia. Tenemos el mismo Dios. Y usted lo ve por ahí en el 14, en el 12 de Corintios, diciendo, ¿acaso no se les dio a todos del mismo espíritu? ¿No recibieron todos los mismos dones? Así que ¿de qué pelean si ustedes todos han sido llenos por el mismo Espíritu Santo? Alabanzas al Señor. ¿Está conmigo? ¿Alguien que me regale la hora? 10 para la 1. Les creo a los que me dijeron 1/4. Me conviene más esa. Vámonos para Miqueas, porque Miqueas nos tiene algunos pensamientos importantes. Miqueas capítulo 5 dice: hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirá en la mejilla al juez de Israel. Verso 2, escuche. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, escuche, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Usted recuerda dónde nació Jesús? ¿En dónde? En Belén. ¿De qué? De Judea. ¿Qué dice aquí el texto? Tú, Belén Éfrata, pequeña entre todas las familias, ¿de dónde? De Judá. Judea. Me saldrá el que es o el que será el Señor, ¿de dónde? Y sus salidas son ¿desde dónde? Desde el principio de los días de la eternidad. ¿Habrá alguna razón para creer que este es Dios o no? ¡Aleluya! Pero mire el texto que tiene que realmente ver con la profecía de Apocalipsis 12, verso 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz
¿Quién? La que ha de dar a luz. Note que esa expresión ahí involucra a dos mujeres. A dos mujeres. La primera, verso 2, la primera obviamente tiene que ver con María. Jesús nació del vientre ¿de quién? De María. ¿En dónde? En Belén de Judea. Así que el texto 2 tiene ya un cumplimiento. Pero el 3 sigue siendo una profecía. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la... Amén. Es un artículo femenino. La que ha de dar a luz. ¿Y quién es la que ha de dar a luz ahora? La nación. Ya no una mujer, sino la nación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No dio a luz la nación. ¿Quién dio a luz? La mujer. ¿Cuál mujer? María. Pero la nación no dio a luz. ¿Por qué no dio a luz? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No se engendraron de Jesucristo y no dejaron que Jesucristo naciera en sus corazones, como lo hemos hecho nosotros, aceptando que Jesucristo es nuestro Salvador. Aleluya. Y aquí va otra pildorita para usted, mi amigo. Quien no crea que Jesucristo es el Salvador del mundo, no ha estado embarazado de Él. Amén. Y se necesita estar embarazado de Él para darlo a luz en nuestras vidas. Amén. Para que no se cumpla en usted el texto que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vosotros decís que sois hijos de vuestro padre, y ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, entonces creerían que yo soy antes que Abraham. Aleluya. Él vino, pero la nación no se embarazó. Eso indica palabras teológicas: la nación no creyó. A lo suyo vino y los suyos no le creyeron. Pero a todos los que le creyeron, los que se embarazaron de su nombre, amén. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor ya. Amén. Los que se embarazaron de su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora sí ve que Miqueas tiene un tremendo pensamiento aquí. Entonces note: pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos ¿de quién? De Israel. Así que vamos a ir estableciendo entonces el paralelo, para que vayamos pensando quién es la que va a dar a luz en el capítulo 12 de Apocalipsis. Si es María, si es Israel. Amén.
si es la Iglesia Católica, si es la Santísima Trinidad, porque esa también es una señora. Amén. La Trinidad no tiene nombre de varón, es una señora. Amén. Y en el cielo no hay seres definidos por sexo. Amén. Vayámonos de aquí. Solo para dejarlo ahí entre la cocinando. Amén. Génesis 37. Gloria a Dios. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que soñó, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, la visión de Juan es de ¿cuántas estrellas? La de Juan, de 12. José vio ¿cuántas? 11, porque la otra era él. ¿Ok? La otra estrella era José, por eso soñó 11, o sea, sus 11 hermanos. La otra estrella era él, pero como aquí ya está José, por eso Juan vio 12. 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Amén. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba. Escuche eso. Mas su padre meditaba esto. Obviamente los muchachos lo estaban viendo desde el punto de vista competitivo, pero el viejo sí lo estaba llevando más allá. Lo mismo que le pasaba a María, dice, pero María guardaba todas las cosas en su corazón. Hay cosas que usted y yo no entendemos aquí, pero que vale la pena que las meditemos y las guardemos en el corazón. Yo no sé si usted tiene afán, yo no tengo afán. Apocalipsis 12 nos va a demorar un rato. Amén. Nos va a demorar un rato, ¿por qué? Porque debemos establecer con este capítulo la posición de Israel y la posición de la iglesia. Porque un día nos vamos a tener que ver las caras, físicamente hablando. Y no va y sea que usted se vaya a ir a agarrar con esa gente, porque no les alcanza ni para el primer revuelo, hermano. Amén. Tenemos que tener claro aquí quiénes son ellos y quiénes somos nosotros y en qué posición estamos. Amén. Lo de definir Apocalipsis 12 es lo de menos. Vamos a definir es quién es Israel, quién es la iglesia y en qué posición estamos delante de Dios los unos y los otros. Y en qué punto de la cronología de Dios nos vamos a encontrar, porque nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con ellos. Y entonces ahora sí voy a cantar el coro de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? No como lo cantamos viejo. Veremos en las nubes al Señor cuando venga con poder, con Abraham, Isaac y Jacob. Eso es mentira. Eso no es verdad. Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo van a venir de arriba si ellos están muertos? ¿Ya se ubicó? Si ellos están muertos y resucitan de últimas, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos no murieron en Cristo. Acuérdense que la primera resurrección tiene 3 etapas.
La primera es, a mí lo que más me encanta es el coro. La primera etapa de la primera resurrección, ¿cuál es? Cristo, el primogénito de los muertos. La segunda etapa de la primera resurrección, ¿cuál es? Su iglesia. Entonces, ¿a qué horas va a venir Abraham, Isaac y Jacob si no han resucitado? ¿Ah? Así que, ojo con eso. Este coro yo no lo creo. Yo lo digo para que cuando ya la tercera etapa de la primera resurrección se haya cumplido, entonces ahora sí tendremos la oportunidad de ver a Abraham, Isaac y Jacob, físicamente y barbados. Amén. Si alguien quiere ir a agarrarle la melena a alguno de los tres, no hay problema, pero espérese, porque así como usted lo está creyendo, no es. Por eso este capítulo 12 de Apocalipsis nos ha de ubicar en la verdad con respecto a Israel y a la iglesia. ¿Está conmigo? Yo sé que alguno quedó del limbo para abajo, pero que el Señor lo ayude esta semana. Démosle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Bendito sea. Te invito a seguirme en estas redes sociales. Muchas gracias por tu visita. Con ustedes, Elio Marulanda, y esto fue Cristiano Pentecostal Evangelio Puro. El Señor Jesucristo les bendiga. Hasta pronto, nos veremos en la próxima.